Bueno, un saludo para todos. Quiero aprovechar este espacio pues, de clase asincrónica. La verdad es que ante la imposibilidad que hemos tenido en las últimas clases para podernos encontrar de manera sincrónica, pues he decidido construir estas actividades, explicar estos temas y construir esas actividades para poder ponernos al día con la temática que hemos debido desarrollar. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de estiva de contenedores. Y obviamente al finalizar la explicación de los temas, pues vamos a explicar un taller que es el que ustedes deben entregar, deben desarrollar y entregar pues a través del campus virtual. Entonces, sin más preámbulos, vamos a pasar a la explicación de los temas y, y las actividades. Bien, entonces en esta ocasión vamos a desarrollar el tema de estiva de contenedores. Este tema nos va a llevar a lo que tiene que ver con la nomenclatura Barotti y obviamente vamos a desarrollar el tema en lo que tiene que ver con los contenedores eh, y su estiva en los buques portacontenedores y en las zonas de almacenamiento de las instalaciones portuarias. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo de este tema? Pues obviamente que ustedes entiendan, que el estudiante entienda y reconozca e identifique la manera en que los contenedores se ubican dentro de un terminal portuario y obviamente dentro de una zona o un patio de contenedores. O en un buque, ¿no? Sabemos que los buques, pues un buque hoy por hoy tienen la capacidad, los buques más modernos, de llevar, de transportar hasta 20.000 posiciones de contenedores de 20 pies y un patio de contenedores dentro de un terminal puede tranquilamente almacenar, dependiendo de su tamaño, hasta 600 contenedores eh, por módulo, ¿no? Entonces, obviamente, ante un volumen tan grande de contenedores, pues seguramente identificar u ubicar un contenedor en estas zonas, tanto en tierra, en patios, como en buques, ¿no? Pues se hace totalmente difícil. Entonces, lo que nos va a ayudar este tema, estas temáticas, es a poder entender cómo se identifican los contenedores en los patios y obviamente en los buques, que es similar para ambos casos. Sin embargo, pues tiene unas complejidades y unos conceptos necesarios que hay que conocer. Entonces, vamos a pasar a ver lo que es la estiva de contenedores, vamos a ver algunas generalidades y para poder empezar, pues hay que entender primero qué es los conceptos. Aquí tenemos un concepto que suele ser muy conocido por todos, que es estiva. Eh, el concepto de estiva en muchos, en muchos ámbitos y más en ámbitos portuarios, pues o en el tema logístico de transporte y almacenamiento, más que en el portuario, se reconoce como un armazón de madera, ¿no? Como el sitio o el elemento en donde se arruma la carga, ¿sí? Que, que técnicamente eso se llama pallet, ¿no? O paleta en español. Pero entonces aquí nos damos cuenta que la estiva es una cosa totalmente diferente. Eso simplemente para hacer claridad, pues no es un llamado a que lo hagamos o a que lo mencionemos de la mejor manera, porque obviamente esto
estos cambios que ya están tan enquistados en la actividad portuaria y en la logística, pues seguramente no son fáciles de hacer. Entonces, simple y sencillamente la estiva es, es toda la actividad que se hace para poder organizar mercancías dentro de un almacén. Entonces, cuando, cuando nosotros hablamos de estivar la carga en el buque, lo que estamos diciendo es todo lo que se hace, esa operación de cargar los contenedores con una grúa o con el equipo que sea al buque y, y no es solamente cargar, o sea, no, cuando hablo de la acción de cargar no es tomarlos de tierra y llevarlos hasta el buque y ponerlos sobre el buque, no. La estiva comprende toda esa dinámica de poder saber en qué punto va el contenedor. Sabemos que el buque es bien grande, entonces tomarlo de tierra, pero saber además hasta qué punto del buque va para poderlo posicionar en donde va realmente ese contenedor. Entonces, eso se llama estiva, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en un patio o en una bodega. Cuando estivamos la carga, lo que estamos haciendo es una acomodación de la carga dentro de las zonas de almacenamiento que tiene, bien sea un buque, un cobertizo, un patio, una bodega, inclusive un contenedor, podríamos llamarlo así. Y entonces desestivar, pues es lo contrario, ¿no? Es cuando tomamos la carga y la bajamos o la descargamos. Bien, eso para poder aclarar un poco lo que es el término estiva. Contenedor, pues bien, todos sabemos que es un contenedor. Tiene muchas definiciones, sin embargo aquí una un poco completa, pero tampoco necesariamente vamos a definirla al pie de la letra, pero bueno, sabemos que un contenedor es un elemento de transporte de carga, ¿sí? Es una unidad de transporte de carga. ¿Y por qué unidad? Porque lo que hace el contenedor es eh, agrupar mercancías para poder eh, hacer una sola unidad que permita la manipulación y la movilización de muchas, de varias cantidades de carga o varios tipos de carga, ¿sí? Entonces está construido en hierro y tiene una estructura que permite soportar grandes, bueno, hasta 35 toneladas, puede ser un poco más, dependiendo del tipo. Y digamos que tiene la capacidad de transportar diferentes tipos de mercancías y tiene permite la facilidad de la manipulación porque está hecho para la manipulación con diferentes tipos de equipos. Y además, lo más importante es que tiene una identificación más, que está soportada sobre la normativa internacional. Entonces, digamos que un contenedor, pues, es un elemento de transporte de mercancías que permite garantizar la cantidad y la calidad de la mercancía en ese movimiento de transporte. Entonces, si tenemos ya esos dos términos, estiva y contenedores, pues estiva de contenedores simplemente es la acción de acomodar contenedores, en donde, bien sea en un buque o bien sea en una terminal para el caso puntual de lo que estamos viendo nosotros, ¿sí? Entonces, obviamente, pues cuando tenemos la operación en el terminal, pues lo vemos aquí en esta imagen de la izquierda, en donde tenemos toda una operación de digamos que el punto crucial de esta operación es el momento en que el vehículo llega al módulo o a la zona de descargue y las máquinas o grúas de patio hacen su operación de descargar y almacenar, ¿sí? Eso es como, eso es como decir estivar el contenedor. Lo estamos descargando el vehículo, estamos poniendo en una zona, disponiendo de una zona de almacenamiento temporal mientras ese contenedor es transportado, ¿sí? Entonces, toda esta operación de acomodar esos contenedores y la estiva. Lo mismo sucede acá, ¿no? En la imagen de la derecha, donde vemos la operación de cargue y descargue de un buque, bueno, en este caso es descargue, lo que se alcanza a ver de la imagen, pero es eso mismo, ¿no? Es como ahí estaría desestivando y es como las grúas llegan a sitios específicos porque obviamente no se puede ir y tomar cualquier contenedor y descargarlo, ¿no? Eso no funciona así.
los contenedores se toman de acuerdo a una secuencia de descarga y de acuerdo a unos planos de estiva de los buques que vamos a ir conociendo más adelante. ¿Por qué no se puede descargar un buque de cualquier manera? Pues por varios aspectos. Si se descarga de cualquier manera, pues obviamente el buque puede eh, tener un problema de estabilidad y daños estructurales que puede pasar. Y lo otro es pues que no todos los contenedores que vienen en un buque son necesariamente para descargar en un solo puerto. Entonces, digamos que en ese sentido, los contenedores no se descargan de cualquier manera, sino que tienen una secuencia y un plano que así que lo identifica y dice cómo se deben de descargar. Bien, entonces esto nos trae al término Barotti. ¿Y qué es Barotti? Pues Barotti es simple y sencillamente una nomenclatura que nos ayuda a identificar la posición de un contenedor basado en 3 dimensiones. Y cuando hablamos de 3 dimensiones, pues estamos hablando de una posición de una ubicación que me determina una fila, una, una ubicación que me determina una fila, una bahía y una altura. Entonces, esta dinámica que ya vamos a empezar a conocer es tal cual como funcionan, a modo de ejemplo, cómo funcionan las direcciones en una ciudad. O sea, si nosotros no tuviéramos direcciones, no tuviéramos nomenclaturas en nuestras casas, pues difícilmente llegaríamos a un sitio que no conocemos. Si nos dicen vaya a tal ciudad, a tal parte, a la casa de tal persona o a tal oficina, pues seguramente no vamos a llegar así. Pero como tenemos las direcciones, entonces nosotros sabemos que cuando nos dan la dirección, entonces el sitio queda en la carrera tal por calle tal. Listo. Ah, el piso 3 o el piso 4. Entonces con eso fácilmente ubicamos el sitio donde queremos ir. Así mismo sucede aquí, ¿no? Este Barotti se creó precisamente soportado en ese principio lógico de ubicación y lo que permite es darnos la herramienta para poder identificar la ubicación específica de un contenedor, dónde está posicionado en un terminal o en un buque, que suelen ser de gran tamaño y que suelen tener muchísimos contenedores. Bien, entonces aquí vemos esta imagen donde me está mostrando, digamos que este punto fucsia que se ve aquí, sería el punto donde queremos ubicarlo, pero aquí lo que nos dice es el Barotti. El Barotti es una, bueno, se me escapa la palabra, pero el Barotti significa bahía, bai, que es bahía, row, que es fila en español, y tier, que es tier, que es altura, ¿no? Entonces, eh, esta palabra está conformada por una serie de partes, ¿sí? O por la reducción de palabras en inglés para poder sacar el término, Barotti. Entonces, miren, aquí nosotros, pues digamos que esto aquí nos está poniendo que forward vessel sailing, entonces aquí nos está diciendo que es la parte delantera del buque. Entonces, ¿cómo nosotros ubicamos eh, las filas? Pues así, mirando, si nosotros miramos este punto desde este costado de frente, pues las filas se van a mover hacia izquierda y a derecha, y así es como se van a determinar las filas. Las bahías se van a mover hacia adelante y hacia atrás, y las alturas se van a mover en la línea verde hacia abajo y hacia arriba. ¿Sí? Digamos que eso es lo que nos quiere enseñar esta figura, este gráfico. Seguramente no es fácil entenderlo así, pero podemos entenderlo con esta otra gráfica. Aquí lo vemos un poco más detallado cómo funciona el Barotti tanto en buque como en tierra. Entonces miremos. Primero buques. Esta es un corte de sección de un buque y aquí podemos ver que esta es la proa del buque, la parte delantera de la proa, hacia atrás, popa. La manga es el ancho del buque,
¿sí? O sea, lo que está desde babor a estribor. Y el buque tiene una cubierta, o sea, todo esto que se ve aquí, esto que está aquí, que se ve con estas líneas, supuestamente son los pontones o tapas, y debajo de esto hay bodega, ¿no? Entonces, normalmente los buques almacenan contenedores debajo de esto, que son los contenedores que van en bodega, y todo lo que vemos sobre el buque son los contenedores que van sobre cubierta, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos tiene una manera de ubicarlos. Entonces, miren, aquí lo que nos está diciendo es que las bahías, aquí vemos bahías, se cuentan desde adelante, o sea, desde proa hacia popa en un buque. Entonces, aquí yo tendría que esto es bahía 1, esta fila algo así, o sea, todos estos contenedores que están aquí están ubicados en la bahía 1, los contenedores que están ubicados aquí sería la bahía 2, así, no, bahía 1 y 2 no, bahía 1 y bahía 3, ya voy a explicar por qué eso. Luego los que siguen serían bahía 5, luego bahía 7, luego bahía 9, luego bahía 11 y así sucesivamente. Entonces, aquí me está mostrando los bays, o sea, yo los identifico cuando veo el buque de costado, o sea, de lado. Entonces yo veo las bahías del buque cuando lo veo de lado, que es lo mismo que hablábamos aquí. Estas bahías, esta línea roja, si este es el buque que viene hacia adelante y hacia atrás, pues simple y sencillamente esta línea roja, si se mueve hacia adelante o hacia atrás, es como estoy identificando las bahías. Entonces, bahías 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 y así sucesivamente. Eso para el caso de las bahías. Para el caso de las filas, pues las filas las vemos de frente, ¿sí? O sea, que si nosotros nos paramos o nos ponemos o nos ubicamos sobre la proa del buque, o sea, aquí en este punto o aquí donde está este mástil, y vemos hacia la popa del buque, vemos los contenedores de frente y eso quiere decir que estamos viendo las filas de los contenedores. Entonces, aquí vemos, esta línea nos indica que aquí hay una fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces, nos muestra que las filas van a lo largo del buque. ¿Sí? Que es como lo miramos aquí. Si el buque está a lo largo, pues la fila azul, la línea azul, el recuadro azul me representa la fila y es lo que yo miro cuando estoy de frente en el buque. Y viene ahora la altura que son los tiers, pues obviamente, simple y sencillamente es el stacking, ¿no? La cantidad de contenedores que hay arrumados uno sobre otro. Entonces, aquí la altura me muestra que, aquí me dice que hay 1 y 2 porque son dos contenedores que hay uno sobre otro. Aquí también me lo muestra 1, 2, 3. Esa sería la altura. En este caso sería 1, pero digamos que la altura es la cantidad de contenedores que hay arrumados. En este caso particular, de este ejemplo del buque, si vemos, pues la altura se está enumerando por 1, 2 y 3. Hay casos en que las alturas se miden de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, o inclusive para los buques cambia. Las alturas, ya lo vamos a ver más adelante, que para los contenedores que están bajo cubierta o en bodega tienen una manera eh, de ponerla o asignar esa nomenclatura de altura, y los que están sobre cubierta tienen otra manera diferente. Ya lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces hasta aquí lo que hemos dicho es pues que estamos hablando de 3 dimensiones, que son las bahías, como ya lo dije, que es lo que miro de lado, las filas, que es lo que miro de frente, y las alturas, que es lo que miro de abajo hacia arriba. Entonces ahí ya estoy ubicando en 3 coordenadas un contenedor. Estamos hablando de buque. Ahora cuando nos vamos a tierra, pues funciona igual. Cuando nos vamos a tierra, miramos este módulo de contenedores.
y funciona totalmente igual. Aquí no muestra las bahías a lo largo. Entonces aquí tengo bahía 1, bahía 3, bahía 5, bahía 7, bahía 9, 11 y 13. ¿Sí? O sea, cada stack o cada bloque de contenedores en fila sería una bahía. Y cuando hablo de los miro de frente, entonces estoy hablando de filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. Y obviamente, pues aquí las alturas me las determina la cantidad de contenedores arrumados que hay en cada uno de los bloques. En este caso, aquí se mira que la primera fila tiene 3 de alto, la segunda fila tiene 4, la tercera tiene 2, la otra tiene 4, 1 y 4. Entonces, eso ya me va dando a mí un elemento de juicio suficiente para yo poder empezar a ubicar contenedores. ¿Sí? ¿Por qué se enumera las bahías de manera impar? Esto es importante saberlo. Se enumera de manera impar porque tanto los contenedores como los patios, aquí perdón, tanto los buques como los patios. Un buque, normalmente cuando uno habla de capacidad de buque, en el transporte marítimo, cuando se habla de capacidad del buque, se habla de que un buque tiene 20.000 posiciones para contenedores, para unidades de 20 pies. ¿Sí? Ellos no hablan de 50.000 o 20.000 o 10.000 contenedores de 40, no. Ellos hablan 20.000 posiciones para unidades de 20 pies. ¿Sí? Obviamente, si el buque viene lleno de contenedores de 40, pues serían 10.000 contenedores. Pero los buques, sus capacidades se miden por unidad de 20 pies. Entonces, ¿qué pasa? Las bahías son construidas para contenedores de 20 pies. Entonces, esta bahía es para 20 pies, esta otra también. Sin embargo, siempre vemos las bahías que están en pares. Siempre la 1 y la 3 están en pares. Luego aquí hay una separación que tiene como un pasillo. Y luego viene la 5 y la 7 y luego otra separación que es un pasillo, la 9 y la 11, y luego otra separación que es un pasillo y así sucesivamente, hasta llegar hasta el final del buque. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si se quieren almacenar contenedores de 40 pies, pues se hacen en la 1 y la 3. Pero para ubicar un contenedor de 40 pies, cuando vamos a asignarle la nomenclatura Barotti, no podemos decir que el contenedor está o en la 1 o en la 3, está ocupando dos posiciones. Entonces, en ese caso, ahí sí identificamos con el número par que está en medio de las dos bahías, o sea, con el número 2. Si esta es la bahía 1 y 3, para contenedores de 20 pies, si yo aquí colocara un contenedor de 40 pies, entonces diría que ese contenedor está en la posición de bahía, en la bahía número 2. Lo mismo acá, si acá coloco un contenedor de 40 pies, el contenedor no va a estar ni en la bahía 5 ni en la bahía 6, sino que va a estar en la bahía 4, perdón, no está ni en la 5 ni en la 7, sino que estaría en la 6, que es el número par que está en medio de las dos bahías impares. ¿Eso para qué sirve? Eso ayuda cuando uno ya toma experiencia y conoce estos temas, con solamente escuchar el Barotti de un contenedor, se da cuenta si el contenedor es de 20 pies o de 40 pies. ¿Por qué? Porque siempre que hay una nomenclatura Barotti y empieza por un número impar, automáticamente me doy cuenta que estamos hablando de un contenedor de 20 pies. Pues obviamente porque todas las bahías impares son para poner contenedores de 20 pies. Pero cuando el Barotti habla de número par, pues ya sé que estaría hablando de un contenedor de 40 pies. Exactamente igual pasa con tierra.
Los terminales portuarios y los patios de contenedores, normalmente para facilitar el almacenamiento de contenedores, hacen esto, ¿no? Esto verde que vemos aquí, ellos pintan los slots. Los slots es cada cuadrito a donde va almacenado un contenedor, donde se puede poner un contenedor. Entonces ellos pintan el piso del patio con un recuadro, de tal manera que eso indica que ahí es donde debe ir el contenedor. Eso se lo indica al operario de la grúa de patio. Y entonces, al ellos pintar eso, ellos también colocan las nomenclaturas y los números de identificación de las bahías. Sabemos que esta es la bahía 1, la 3, la 5, la 7, así sucesivamente, y que entre la 1 y la 3, pues estaría la bahía 2 si se colocara un contenedor de 40 pies. ¿Sí? Entonces, es así como funciona el tema de ubicaciones, que más adelante vamos a ir entendiendo un poco más. Bien, entonces miren, ya hablamos de estiva, de contenedores, de plano estiva y ya hablamos de lo que es el barote. Ahora hablemos de lo que es el plano estiva o el biplano. Bien, el plano estiva es un documento o una forma o es una herramienta que incluye todo, ¿no? Todos los contenedores, todas las bahías, todas las ubicaciones que puede tener un buque. Esto para si estamos hablando de tema de buque, de contenedores. Igual funciona para otros tipos de carga. Todo buque, bien sea de graneles, líquidos sólidos de carga general, unitarizada o suelta, tiene que tener un plano de carga, un plano de estiva. Y ese plano de estiva lo que me dice es todo lo que contiene el buque. Y pues, además de ese plano de estiva, junto a él viene una secuencia de carga o descargue, que es lo que me dice cómo yo debo descargar o cargar. O sea, cuál es el primer contenedor que debo mover, cuál es el segundo, y así sucesivamente. ¿Eso por qué? Pues porque cuando un buque es un artefacto naval que flota sobre el agua. Entonces, si yo a un buque le saco contenedores de un solo costado y esos contenedores de 20 en 20 toneladas que voy quitando, pues voy liberando de 20 en 20 toneladas, al otro costado del buque, si no libero nada, pues simple y sencillamente el buque va a empezar a, eso se llama escorarse en el término marítimo, pero lo que va a empezar es que se va a ir como de lado, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro lado está quedando más pesado y así sucesivamente. Entonces, por eso se hace una secuencia de carga y descargue que permita que cuando se baja un contenedor de la izquierda, se baje uno de la derecha. Y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que siempre el buque esté totalmente estabilizado y no tenga que irse hacia los lados, porque eso suele ser peligroso en el tema marítimo. Bien, dicho esto, pues resulta supremamente interesante e importante el plano estiva. Pero miremos cómo un plano estiva de un buque de contenedores. Aquí tenemos, para que no hagamos idea de un buque. Aquí tenemos un buque visto de costado. Estas son fotos de un software que permite planear los contenedores de descarga y de carga de un buque portacontenedores. Entonces aquí se ve, ¿no? Aquí dice cuánto va a descargar, de qué bahías y los totales, ¿no? Cuánto va a cargar y cuánto es precarga, que eso es como lo que nosotros llamamos transbordo, ¿no? Bien, y entonces aquí me muestra, ¿no? Aquí me está mostrando bahía 1, 3, mire, aquí muestra la 2. ¿Qué quiere decir la 2? Que si estuviese pintada la 2, pues entonces, o si hay una lectura con la 2, pues sí, sencillamente quiere decir que hay contenedor. Bien, entonces esto es lo que nos muestra el plano. Nos muestra el buque con sus bahías que están que contienen contenedores. Y entonces luego
Como aquí lo veo de lado, pero obviamente esto que estoy viendo de lado no me permite distinguir lo que hay a lo ancho. Entonces, obviamente, para eso yo tengo esta otra imagen. Estas imágenes que están acá son las imágenes de frente de cada bahía del buque. Entonces, si vemos aquí hay hasta 31 bahías. Entonces, acá me presenta, bueno, aquí faltarían creo que dos, pero acá me presentan todas las bahías. La bahía uno, lo que está sobre cubierta, que son estos contenedores, y lo que está en bodega, o sea, bajo cubierta. Eso es lo que yo tengo aquí. Luego bahía 2, que sería 2 o 3. ¿Sí? Aquí lo que me está definiendo es que si es 2 o es 3. Y así sucesivamente me va mostrando todas las bahías. La 5, la 7, la 9, la 11, 13, 15, las pares y las impares, ¿no? Entonces, es así pues como yo puedo ver un plano de estiva de un buque, ¿sí? Portacontenedores. Bien, ahora para el caso de byplan o el plano de estiva, pero de patio, pues básicamente en los patios los planos se ven así, ¿no? O sea, esto es tercera dimensión que me permite ver en tres dimensiones el contenedor, entonces lo veo muy ajustado a la realidad. Sin embargo, los software lo muestran así, o los tableros de control de los terminales portuarios. ¿Qué sucede aquí? Pues que yo simplemente estoy viendo de manera plana en una sola dimensión y entonces no tengo la capacidad. Aquí yo simplemente veo que aquí en el bloque 3 pues tengo unas cuadrículas, tengo máquina, pero no tengo la capacidad de saber cuántos contenedores hay aquí, cuál está de primero y cuál está de último, o sea, no sé eso, no lo puedo ver. Eso me lo facilitaría este, ¿sí? De todas maneras, pues los patios de contenedores tienen software especializados que le permiten hacer el control de los contenedores que entran a sus patios y obviamente lo manejan de manera plana. ¿Por qué? Porque cuando es manera plana, pues a esto se debe adjuntar un listado. O sea, seguramente si un patio maneja estos planos de manera plana, así como está aquí, pues habría que tener un listado acá donde diga bloque 3. Entonces tengo en la posición tal contenedor, en la posición tal contenedor y así sucesivamente. Entonces, obviamente sería más dispendioso en el sentido que es mucho más largo de leer y de comprender. Bien, bien, eso entonces lo que tiene que ver pues con los planos de estiva tanto de buque tierra. Bien, ahora miremos por qué es importante hacer una buena estiva. Bueno, aquí dice que los objetivos de la estiva pretenden proteger al buque de la tripulación. Obviamente, pues, entre menos habilidades y daños haya, pues, más, más confiabilidad, más calidad del servicio, ¿no? Aprovechar el máximo volumen del buque para cargar el máximo de la carga. Obviamente, pues, en el transporte siempre se aprovechan todos los espacios. Proteger la carga de daños a averías, claro que sí. Hacer la estiva de forma que la operación postal sea lo más rápido posible, eso es otra cosa. Una cosa es estivar y otra cosa es que sea rápido. Por eso las imágenes de principio, donde mirábamos cómo se puede llegar a bloquear un terminal portuario cuando tenemos muchísimo flujo de operaciones de vehículos hacia los patios o desde los patios hacia los buques. Entonces, todo eso requiere planeación, de asignación de cantidad de vehículos, asignación de una ruta específica. ¿Para qué? Para evitar precisamente que haya inconvenientes y retrasos
dentro de la operación que se está haciendo. Bien, esto pues como uno de los principales objetivos que tiene este tema. Pero miremos entonces cómo se estiva, cómo se hace el estío, cómo se identifica un barote en un buque. Entonces, si nosotros vemos cómo se hace la estiva de los conteos a bordo, pues digamos que las bahías en los buques se identifican de proa a popa, como lo había mencionado antes, como está aquí en la imagen. En donde miren, pues obviamente los espacios para conteos de 20 pies que tenemos aquí son impares, de 10, 3, 5, 7 y así sucesivamente de manera impar. Y obviamente desde la primera, desde la primera bahía del buque tenemos las posiciones pares que nos indican que ese contenedor sería de 40 pies. ¿Sí? Bien, entonces tenemos aquí en la imagen, pues ahí vemos, espero que lo vean bien, cómo se identifican las bahías de impares que son para conteos de 20 y cuando son pares sería para conteos de 40 pies. No quiere decir eso que no puedan ir combinadas. Obviamente eso permite combinación siempre y cuando haya el espacio de los contenedores, ¿no? Bien, entonces eso para lo que tiene que ver con la estiva de contenedores a bordo, pero miremos cómo se determina qué hay que tener en cuenta para eso. Entonces ya miremos las bahías, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo cómo se miran las bahías, cómo se identifican a lo largo del buque, impar para los de 20 pies y par para los de 40 pies. Pero miremoslo aquí. Así es como yo miro una bahía, es un corte del buque, ¿no? Entonces aquí yo tengo un corte del buque mirándolo desde bueno, mirándolo desde proa y acá mirándolo desde popa. Entonces, como mirándolo desde adelante y mirándolo desde atrás. Si yo hago un corte transversal al buque, pues voy a encontrar esto. Entonces, simple y sencillamente dice que existen bahías pares e impares. En las bahías pares se ubican los conteos de 40 pies, en las bahías impares se ubican los de 20 pies. Esta característica permite distinguir el tipo de contenedor que se ubica en el slot teniendo en cuenta su nomenclatura. Entonces, eso es lo que ya había dicho antes, ¿no? Cuando yo tengo un contenedor aquí en el BY 54, o que la lectura es 54, no sé, 18, 12, pues simple y sencillamente yo ya al leer 54 me doy cuenta que es un contenedor de 40 pies y bueno, y el resto de la lectura pues me permite hallar su posición exacta. Así es como se ven entonces las bahías. Ahora miremos cómo serían las filas. Las filas, pues digamos que son los rows y digamos que tienen dos connotaciones. Las filas se cuentan dependiendo del tamaño del buque y obviamente el ancho del buque. Entonces, un buque que tiene, no sé, un buque puede tener, los buques pueden tener diferentes anchuras, ¿sí? Eso se llama manga. La manga es diferente en cada uno de los buques. Obviamente, unos más anchos que otros permiten más almacenamiento. Entonces, cuando las filas son pares, cuando las filas de una bahía son pares, es decir, si yo tengo esta bahía 55 y yo cuento las filas, o sea, el número de filas es par, entonces aquí yo estoy contando, dice que hay 15, pero vamos a ver aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, aquí hay 15, ¿no? ¿Qué sucede aquí?
Cuando, bueno, aquí sería impar. Miremos cuando es par, así como acá. Acá me dice que son pares. Entonces, ¿a qué se refiere con que son pares? Que el número de bahías, este número de cuadritos a lo ancho, si es impar o es par. Entonces, este me está diciendo que es par. Al ser par, yo debo imaginariamente trazar una línea por la mitad de la bahía para poder identificar las posiciones. ¿Qué pasa? Si son pares, pues sí tengo obviamente la línea, pues miremos aquí, tengo 16 bahías. Al tener 16 bahías, pues si tomo la del 0,1, que sería la mitad, o sea, me quedarían 8 a la izquierda, 8 a la derecha. Y obviamente, pues, eh, la numeración que se hace de manera impar, como ya lo he dicho antes. ¿Sí? ¿Qué sucede? Pues simple y sencillamente en el punto medio, que sería el punto entre la bahía 0,1 y 0,2, cuando son pares, digamos que ahí se debe establecer una línea imaginaria que se llama línea de crujía. Esa línea de crujía sirve para que, pues obviamente esa línea nos determina el centro del buque, ¿no? Y por eso se llama línea de crujía. Para los impares, que son estas amarillas, pues obviamente al ser impar, pues va a quedar una fila en el medio. Entonces cuando eso sucede, se le asigna el número 00 a esa fila del medio y de ahí se empieza a numerar las demás filas. ¿Cómo se numeran las filas? Pues sencillo, siendo línea de crujía o siendo eh, eh, fila central 0, simple y sencillamente se cuenta eh, hacia la derecha, o sea, hacia estribor, se van contando el número impar y hacia la izquierda, o sea, a babor, se van contando el número par. Entonces, así como lo tenemos en las imágenes, ¿no? Si vemos aquí la línea de crujía, entonces hacia la derecha, número impar, sería 1, 3, 5, 7, 9, 10, 7, 9, 11, 13, 10 y 15. Y hacia la derecha tendríamos 80, perdón, 02, 04, 06, 08. Eso, esa es la manera en que se enumeran las filas. Lo mismo sucede acá, en cualquiera de los valores. Esa sería la manera, ¿no? Bueno, para impares sería lo mismo, solo que teniendo en cuenta que se parte desde el cero, no es de la línea de corriente, sino del cero. Bien, eso es lo que tiene que ver, pues, en la manera de asignar numeración o nomenclatura a las filas para identificar un valor. En cuanto a la altura, pues normalmente la altura tiene dos connotaciones, y es que los contenedores que van bajo cubierta se denominan diferente a los que van sobre cubierta. Los contenedores que van bajo cubierta normalmente se empiezan a enumerar desde el 2 en adelante, siendo el número 2 el contenedor que está sobre el piso de la bodega. ¿Sí? Entonces, aquí lo vemos. En estas imágenes vemos que está numerado 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14 hasta 18, o sea que esta bodega tiene la capacidad de 25 contenedores almacenados en stacking. Perdón, del 2 al 18 estaríamos hablando de 9 contenedores, perdón, 9 contenedores por 2.4 de altura, eso daría más o menos que tendría una altura de 18. Y bien, eso sería como más o menos 26, 27 metros de altura, 25 metros de altura, ¿no? Para almacenar esa cantidad de contenedores. Y al contrario de la bodega, lo que sucede sobre cubierta es que ya no se numeran desde 18, sino que empiezan desde 80. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que unos buques lo hacen desde 80, otros desde 82. Pero entonces, aquí ya empieza la numeración desde 80, donde eh, va a identificar la altura de los contenedores. Bien, entonces, miremos.
Bien, entonces miremos estamos en esta parte. Entonces, lo que nos dice es que los contenedores que están sobre cubierta, o sea, los que están arriba, siempre se van a empezar la numeración desde el 80 u 82. Aquí en este caso es 80 y vemos aquí 80 hasta 90, que serían las posiciones de altura. Los que están en bodega siempre empiezan con el 2, el contenedor que está en el piso, y de ahí va aumentando de 2 en 2 hasta llegar hasta la última posición de altura. Acá también aumenta de 2 en 2 lo que está sobre cubierta. Entonces, en ese caso, pues, es la manera de poder identificar la altura. Entonces, hasta este punto ya tenemos el BAI, cómo se identifican las bahías, cómo se identifican las filas y cómo se identifica la altura. Ya con estas tres posiciones, pues son tres dimensiones, nosotros podemos obtener una coordenada que nos ayude a identificar el contenedor. Miremos cómo se hace eso. Entonces miremos aquí, cómo se hace la lectura de contenedores en la bahía. Entonces vamos a identificar la nomenclatura Barotti en las posiciones de que se encuentran remarcadas con la letra A, D, S y L. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar el valle. Entonces, para A, el valle es el 55, luego identificar la fila es la 12, y luego identificar el tier, la altura, que es el 84. Entonces, la lectura y se unen para realizar una lectura de la nomenclatura. Entonces, aquí vemos que sería valle 55, bahía 55, fila 12, altura 84, y la lectura de la coordenada sería 55, 12, 84. Para A. Para B, entonces ustedes pueden parar el video y practicar a ver si identifican cuál es. Lo mismo para S y para L. Para L voy a explicar ahora porque L es 54, pero de todas maneras ustedes lo detienen y lo intentan hacer. Bueno, luego después de haber intentado hacerlo, que espero que les haya ido bien, pues simplemente seguimos con las otras. La B sería 550614, la S sería 550104 y la L entonces vamos a asimilar que está en el byte 54, en la valla 54, entonces sería 540018. Pero miren, aquí hay algo muy interesante. Si este contenedor L está en la bahía 54 y está en la posición 0018, quiere decir que como la bahía 53 y la 55 están juntas, pues en esta bahía 55, en esta posición 0018, tampoco puede haber nunca un contenedor. ¿Sí? O sea, aquí no puede haber marcado nada, o podría haber este mismo contenedor, este mismo AL tendría que estar aquí. ¿Sí? Porque lo que me estaría diciendo es que el contenedor es el mismo. Pero para evitar errores, pues no se pone, pero igual, porque acá me está diciendo que está en la 54. Pero igual hay que tener en cuenta, si aquí nos apareciera otro contenedor diferente a esta L, querría decir pues que este sería entonces 53. Bien, eso para tener en cuenta y entender cómo es esta lectura de los contenedores de coordenadas en las bahías. Entonces, estos recuadros que muestran los contenedores en los planos son los slots, lo que me dice qué contenedor va en cada cuadro, pero ellos llevan una información. Esta información pues normalmente dice el puerto de descarga, dónde se embarcó, el número del contenedor, la línea marítima. Bien, lleva mucha información, sin embargo hay una información importante y básica, que es el puerto de carga, el puerto de descarga, el número del contenedor, el peso. ¿Por qué el peso? Pues porque obviamente un buque tiene una capacidad en peso y al sumar todos los contenedores no se puede pasar de la capacidad que tiene el buque. Y aquí me dice la nomenclatura, aquí me está diciendo que tiene 350814, está en la bahía 36, quiere decir que este contenedor si está en la 35 quiere decir que es de 20 pies, porque la 36 es la que está entre 35 y 37. Y me está diciendo que en esas dos bahías está ese contenedor de 20 pies en esa bahía 35. La posición en la fila 08 y dice que altura 14. Cuando yo a esta altura 14
me doy cuenta inmediatamente que este contenedor está bajo cubierta, o sea, en la bodega. ¿Por qué? Porque recuerden que los contenedores que están sobre cubierta empiezan desde 80 u 82. Entonces aquí ya inmediatamente me doy cuenta que está bajo bodega. Bien, eso pues en lo que tiene que ver con eso. Ahora, para estiva de contenedores en patio, pues es importante tener en cuenta que es exactamente lo mismo que vimos, funciona igual. Cuando nosotros vemos los patios desde vista superior, vemos esto, vemos un recuadro con todos los slots, pero obviamente no podemos ver si hay estos huecos. O sea, yo desde arriba veo todo esto normal, pero no puedo ver si faltan contenedores en estas partes o no. Para eso es el Barotti, para eso pues obviamente es para poderlo entender así. El Barotti es igual, aquí funcionan las bahías por los costados, 1, 3, aquí hay un error obviamente, no deberían estar los pares, obviamente impares, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y para 20, posiciones de 20 y las pares 2, 6, 10 para posiciones pares de 40 pies, de contener de 40 pies. Las filas sí son normales, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y las alturas. Perdón. Bien, las alturas aquí en tierra se manejan 1, 2, 3, 4, 5, sin embargo hay terminales que eso lo manejan igual que como lo manejan los buques, 2, 4, 6, 8. Entonces, eso es indiferente a la hora de hacer pues simple y sencillamente si aquí lo manejan de a uno en uno, pues se maneja de a uno. Bien, entonces, ¿cómo se hace para ubicar un contenedor y para identificar la coordenada de un contenedor? Pues simple y sencillamente lo mismo que se hace en el buque. Lo primero, vamos a identificar este contenedor naranja. Para eso lo primero que hacemos es, obviamente, el bloque, ¿sí? Pero después de tener el bloque se identifica la bahía. Aquí aparece naranja, selecciona la bahía. Aquí nos está diciendo que este contenedor está en la bahía 3. Luego selecciona la fila, entonces aquí la fila 1 y luego seleccionamos la altura 2. Entonces, fácilmente aquí nos damos cuenta de que este contenedor está ubicado en la bahía 3, fila 1, altura 2. Y ya tenemos la ubicación del contenedor. Y aquí nos aparece 030102. Entonces, es así de fácil, es así como se maneja el Barotti. Yo espero que puedan hacer los talleres que vamos a, a explicar a continuación para que ustedes puedan trabajar. Bien, vamos a hacer dos talleres. Primero, Barotti Buque y Barotti Patio. Estos talleres se van a entregar a través de la plataforma en los espacios creados para ellos. Y aquí lo primero que hay que hacer es elaborar una lista de contenedores de la imagen de todos estos contenedores, identificar la nomenclatura o las coordenadas de cada uno de ellos. En la lista se debe adicionar una columna y colocarse el contenedor de 20 de 40 pies. Entonces, miren, todos estos slots tienen información aquí de los contenedores, pero aquí está el número del contenedor, Arcus 50, 04, 01 al 5, Jesús, Nobu, Inlu, aquí están cada uno de ellos tiene un número de contenedor. Entonces, ¿qué es que van a hacer? Ustedes van a hacer esto. Ustedes van a hacer una tabla así muy sencillita. Allá hay 21 contenedores, van a colocar 21 ítems, van a colocar a cada ese ítem el número de contenedor que corresponde y ustedes lo que van a hacer es identificar la posición y luego le van a adicionar una columna más donde coloquen si es de 20 de 40 cada contenedor, cada uno de estos contenedores. Y esa es la entrega de esto. O sea, la solución a este taller es hacer la lista como esta, adicionándole la columna de 20 o 40 pies para esto. Sí, aquí nos está diciendo, esto está en el BY 1, esto está en el BY 3, estos son los contenedores, aquí pues me muestra las filas, aquí me muestra las alturas, entonces yo pienso que no tendría mayor complicación. Bien, eso lo que tiene que ver con Barotti Buque. Y está acá el Barotti Patio, que es el contrario. Este es como si fuera la respuesta del otro. Es el contrario. Entonces, ¿qué les da este taller? Pues les da una lista de contenedores, 10 contenedores con las ubicaciones. Y usted lo que tiene que hacer es acá identificar cuál de estos contenedores es cada uno de ellos. Así como está aquí en el primero. Nos dice que está en el 030605, entonces yo vengo al BY 03
fila 6. Entonces, esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, esta. Y altura 5, o sea, este que dice ítem 1 es este contenedor primero. Y asimismo, pues tengo que ubicar los otros 9 contenedores y marcarlos aquí, bien sea como está estos, pues sobre el contenedor, o si no con una flecha, como están estos otros, marcarlo cuál sería el ítem. Esos son los dos talleres que hay que hacer. Es supremamente fácil, nada complicado. Lo que sí nos va a ayudar es a entender o a evidenciar que entendieran el tema, y obviamente con esto tendríamos, daríamos por visto y entendido estos dos temas que son realmente sencillos y fáciles de comprender. Espero pues que todos puedan culminar esta actividad y hacer sus entregas a tiempo. Muchas gracias a todos y en próximos días socializamos los resultados de este taller. Muchas gracias.